Buenos días, mis amados. Terminamos esta semana, ¿verdad? Es viernes y esperamos que la predicación de esta semana les sea de bendición a ustedes que me escuchan. Y siempre intentamos hacerlo con claridad para que usted no tenga excusa. Mire, dice el versículo 22 de primera de Pedro capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Lo único que nos purifica a nosotros es la sangre, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz, solo la sangre de Cristo, es la que limpia nuestros pecados. Y decía ayer que el único que murió y resucitó y está en la presencia de Dios es Cristo. Porque Dios el soberano determinó que Cristo era el único que podía arreglar nuestra situación ante Él. Porque Él lo determinó que fuera así. El único sacrificio que Él recibió, acepto ante Él, es el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué confundirnos? ¿Por qué no seguir la verdad de la Biblia? Porque es lo que dice el verso, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad, está diciendo la obediencia a la Biblia, a la palabra de Dios, porque lo único que es verdad es la palabra de Dios, la palabra de la Biblia. Entonces, cuando se busca otra cosa que no es la palabra de Dios, y esto nos preocupa, porque la gente está hablando de su propia verdad y de lo que ellos creen y de la manera que ellos han determinado, que quieren que lo que ellos han determinado sea lo que vale y no lo que Dios ya determinó. Porque ellos quieren buscar una manera fácil, quieren buscar un shortcut, como dicen los americanos, una manera corta de llegar al cielo que ya está establecida por Dios. Y ellos quieren dejar el camino de la verdad, el camino de Dios para irse por su propio camino, engañando a las personas, haciéndoles creer que ellos le pueden perdonar sus pecados, que ellos lo pueden purificar, pero no es lo que dice la Biblia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Usted no va a ser purificado si usted no cree en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, esta Biblia, es la que le dice que usted es pecador y que usted necesita arrepentirse. Es esta verdad que aunque la gente le molesta, yo sé que le molesta, la gente no la quiere oír, pero tampoco la gente le quiere dar crédito a la palabra. A veces me preocupa que hasta los mismos hermanos no le quieren dar crédito de verdad a vivir lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos pedirle a Dios en nuestras oraciones que nosotros realmente podamos creer en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, ya nosotros que somos creyentes. Para que los que no son creyentes, entonces ellos puedan ser influenciados por la verdad de la palabra de Dios. Y viendo que nosotros vivimos esa palabra que predicamos porque la creemos y porque la hemos hecho nuestra y porque nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios no miente y que Dios determinó que fuera así. Entonces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a obedecer la verdad. Pero esto es mediante el Espíritu. Entonces usted ve que es difícil, imposible es usted querer obedecer la Biblia si usted no ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda a nosotros a lidiar con el día a día de la vida cristiana es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita, no mora en personas que no han creído en Cristo. No te deje engañar. No te deje engañar por personas pseudo cristianos. No estoy hablando ni siquiera de las personas que no son personas pseudo cristianas, personas que van a las iglesias y van a brincar y a saltar en nombre de un espíritu que ellos no tienen, porque el espíritu no es un saltarín él no anda brincando en Suiza como nosotros le llamábamos, la soga esa, brincando. No es un saltarín. El Espíritu Santo es un sello de Dios que nos identifica como hijos de Dios. Y entonces ese espíritu que nos ayuda a entender la verdad de Dios, que es la palabra, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Si tú creíste, tú recibes el Espíritu Santo y tú vas a empezar a vivir lo que dice la palabra, porque lo dice mediante el Espíritu,
para el amor fraternal, es decir, el amor entre nosotros, no fingido, y de eso sí hay mucho, no fingido, un amor genuino por Dios, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Si amamos al prójimo como dice Dios, nosotros le estuviéramos predicando todos para que la gente tenga la oportunidad de creer o rechazar. Nosotros queremos que usted crea, pero esa decisión es suya. Dios le bendiga en este día.